Hello guys, el día de hoy ya estuvimos trabajando con nuestro libro. Finally, today we start working with our book. Y aquí está la página con la que estuvimos trabajando, ¿ok? Page number 6. Y por aquí estuvimos con este rectangle. Lo estuvimos completando with the words, estas palabritas que están aquí: boxes, hobbies, lives, name, and world. Empezamos así: people in my neighborhood have interesting hobbies. Gente en mi vecindario tienen interesantes pasatiempos. Our neighbor, Miss Drake, collects plate. Ella colecciona platos. She brings them from all over the world. Do you have a neighbor with interesting hobbies? Another neighbor, Mr. Green, is very friendly and helps with things like carrying heavy boxes. Do you have friendly neighbors? My best friend lives at number 24. Her name is Abby. I got to her house on the weekends to play board games. Do you have a friend who lives near you? Ok, estas son las respuestas. Entonces, ese fue el primer ejercicio con el que estuvimos trabajando. Después, tenemos este, que estaba muy fácil, muy sencillo de completar. Y son nada más secuencias. Ok, really easy, pero lo que vamos a hacer con ellos es que vamos a estar pronunciando los numbers. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esa es la secuencia, right? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Y así como lo estoy haciendo yo. Ok, ahí están las respuestas. Y al final estuvimos haciendo un pequeño juego con este que es stop. Es como el basta. Y usábamos first name, last name, a hobby, furniture in a house, and a place. Y estuvimos jugando con esto un poquito, así que pues eso fue lo que estuvimos haciendo. Algunos no terminaron esta actividad. Por ahí les dije que la terminaran en casa, así que pues tienen eso de tarea. Y pues bueno, nos vemos la siguiente clase. Déjenme ver qué más tenemos aquí. Sí, creo que era todo. Ok, entonces como les digo, nos vemos la siguiente clase. Y pues bueno, que tengan buena tarde. Have a great afternoon. See you later, guys. Bye.